Pues ahora quiero invitaros a los demás a que me acompañéis al segundo libro de Samuel, capítulo 2. Ya hace una semana que iniciábamos el estudio de este libro, segundo libro de Samuel, y vamos en esta mañana a mirar el capítulo 2, lo vamos a ver entero en el día de hoy, aunque no lo leeremos entero, os pido que lo leáis vosotros en casa. Y también ya para la próxima semana, yo sé que algunos lo hacéis, pues que tengamos en cuenta que el próximo domingo, si el Señor lo permite, veremos los capítulos 3 y 4. Así que si los podemos leer en casa, pues eso nos va a ayudar luego a tener una mejor comprensión del estudio, de la predicación del día de hoy. Vamos en esta mañana a leer los versículos del 1 al 17 solamente, aunque hablaremos de todo el capítulo como he dicho. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto, se refiere a lo que hemos visto en el capítulo 1, es decir, se nos ha vuelto a recordar la muerte del rey de Israel, Saúl, y el lamento que hace David con sus hombres. ¿Cómo han caído los valientes? Cuánto dolor, cuánta tristeza. A pesar de que Saúl muchos años estuvo detrás de David para matarle, es evidente que David nunca guardó rencor, odio, enojo contra Saúl. A pesar de todo el daño que le había hecho, nunca le guardó nada de esto. Por eso cuando Saúl murió, David lloró, lo lamentó profundamente. Veíamos en el capítulo 1. Y ahora nos dice capítulo 2 que después de estas cosas, ¿verdad?, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le respondió: sube. David volvió a preguntar: ¿a dónde subiré? A Hebrón, le respondió el Señor. David subió allá con sus dos mujeres, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. También llevó David consigo a los hombres que lo acompañaban, cada uno con su familia, los cuales habitaron en las ciudades de Hebrón. Luego vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Cuando avisaron a David que los de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl, envió unos mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová por haber hecho esta obra de misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora, pues, que Jehová os trate con misericordia y verdad. También yo os trataré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos y sed valientes, pues murió Saúl, vuestro Señor, y los de la casa de Judá me han ungido para que sea su rey. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, lo llevó a Manaín y lo proclamó rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. El número de los días de que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue de 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron también y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Dijo entonces Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Joab respondió: que se levanten. Entonces se levantaron y avanzaron en número igual,
12 de Benjamín, es decir, de Israel, por Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió la espada en el costado de su adversario, y cayeron todos a la vez. Por eso aquel lugar que está en Gabaón fue llamado el Cat Asurim. Aquel día se libró una batalla muy reñida, y Abner y los hijos de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Yo creo que todos conocemos ese dicho que dice: a rey muerto, rey puesto. Básicamente un dicho que quiere decir que nadie es irreemplazable, nadie es imprescindible en un trabajo, en una posición o en una relación de amor. Nadie es imprescindible. Es verdad que hay personas que se creen que su presencia en determinado lugar es necesario para que la cosa vaya bien, para que las cosas funcionen. Si no estoy yo, las cosas no funcionan. Hay personas que hablan de esta manera, pero lo cierto es que cuando estos ya no están, su lugar pronto pasa a ser ocupado por otra persona. Esa es la realidad. Por mucho que hayamos amado a esas personas, las hayamos valorado, apreciado, cuando estos ya no están, la vida continúa. Es cierto que si son personas a las cuales amábamos, pues tendremos que vivir un tiempo de duelo, de dolor, de tristeza. Les echaremos de menos. Pero la vida continúa. Y no solamente continúa, que Dios en su misericordia nos provee de otras personas que también van a ser valiosas, importantes y necesarias en nuestra vida. El rey de Israel, Saúl, había muerto. Y muchos lloraron. Entre ellos ya hemos recordado a David en el capítulo 1. Pero ahora Israel tenía que continuar adelante. O mejor dicho, los planes de Dios iban a seguir cumpliendo sus propósitos. Aunque ya no estén entre el pueblo de Dios ciertos personajes. Lo vimos en su momento con Moisés, con Josué, con Samuel el profeta, ahora con Saúl. Dios en su misericordia iba a seguir llevando a cabo sus planes, iba a coger a otras personas que suplieran a los que ya no estaban. En este caso, ya Dios lo había dicho unos cuantos años atrás, se había provisto de otro hombre, un hombre especial, un hombre, nos dice el texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que era conforme al corazón de Dios. Qué hermosa expresión, ¿verdad? Lo cierto es que una vez que ya Saúl había muerto, ahora David tenía vía libre para ascender al trono. Ya no había nada que le impidiera cumplir con la responsabilidad que Dios había puesto sobre él hacía unos años. La responsabilidad de ser el ungido de Dios, como ocurrió en 1 de Samuel capítulo 16. Por tanto, ahora que ya no habían obstáculos para asumir esa responsabilidad, ¿qué tenía que hacer ahora David? ¿Cuáles serían los primeros pasos a dar, ya que Saúl había muerto? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? ¿A dónde tenía que ir? ¿Dónde tenía que firmar? ¿Con quién tenía que hablar para ser el rey de Israel? ¿Reuniría a todos los jefes de las 12 tribus para explicarles que él era ahora el que iba a asumir la responsabilidad de reinar en el país? ¿Qué hubieses hecho tú? ¿O qué hubiese hecho yo si me hubiese encontrado en esa situación?
el camino despejado, ahora es el momento. ¿Saldríamos corriendo a sentarnos en el trono? Es evidente que había muchas cosas que David desconocía. Era un tiempo es verdad, hacía poco había vivido el duelo de la muerte de Saúl, pero era un tiempo de alegría, de gozo. Por fin se iba a cumplir lo que Dios había dicho. Por fin ya no tenía nadie detrás que le estuviera persiguiendo para quitarle la vida. Pero a pesar de que él podía perfectamente ir corriendo y sentarse en el trono, David tenía algo en su corazón que le hizo ver la importancia de tomarse las cosas con calma. No quería prisas, pero tampoco quería las pausas. Como se suele decir, sin prisa, pero sin pausa. Hay algo que hacer, pero no tengo por qué echarme a correr. Hay que ser prudente, hay que ser sabio. Es por eso que lo primero que hizo David, ahora que ya tenía vía libre, lo primero, nos dice versículo 1, fue consultar a Dios. Es decir, buscar la dirección del Señor. Versículo 1 dice, Señor, ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Era una forma de decirle al Señor, Señor, ¿qué debo hacer ahora? Vale, Saúl ya ha muerto. Agua pasada. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? En cierta forma, eso está implícito en la pregunta que vemos aquí. David era un hombre que, a pesar de sus errores, de sus fracasos, era un hombre que reconocía su dependencia de Dios. Y él no quería hacer nada sin antes consultar con el Señor. Era un hombre que sabía la importancia de reconocer a Dios en todos sus caminos. Unos años más tarde, su hijo Salomón escribiría aquellas palabras tan hermosas que encontramos en el Proverbio 3. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo, es decir, tenle en cuenta en todos tus caminos, en todo lo que hagas. Te vaya bien o te vaya mal, ten en cuenta al Señor en todos tus caminos. Confía en Él, espera en Él. Esto fue exactamente lo que hizo David. Él había experimentado el cuidado de Dios a lo largo de su vida, especialmente en los últimos años, donde le habían estado persiguiendo para matarlo. El Señor le había conservado la vida para este tiempo. Por tanto, lo mejor que podía hacer en medio de la incertidumbre era someterse a las instrucciones de Dios, esperando que el Señor le guiaría en cada uno de sus pasos. Por eso, cuando escribe el Salmo 40, David dice, pacientemente esperé al Señor. Pacientemente. Es que para poder esperar, y en su caso tantos años, necesitaba mucha paciencia. Algo que muchas veces a ti y a mí nos falta. Y cuando no vemos que el Señor actúa, pues nos impacientamos. Y a veces nos adelantamos a lo que Él ya nos ha dicho a través de su palabra. David fue un hombre que había aprendido, porque esto se aprende, había aprendido a esperar en Dios. A esperar en Dios. Hoy vivimos en un mundo donde todo gira tan rápido. Todo. Vamos a toda pastilla, como se suele decir. Y nos olvidamos que nuestro Dios es un Dios que no tiene prisas. Y a veces se toma su tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Y esto no es fácil. Esto no es fácil.
y David lo sabía por propia experiencia. Pero fijémonos que él está consultando, buscando la dirección del Señor en un momento no de sufrimiento, no de persecución, no de adversidad, sino era un momento de alegría contenida. Por fin había llegado el día en que iba a asumir su papel como rey de todo Israel. Como hemos dicho, el camino estaba despejado de todo obstáculos, pero aún así, en los momentos buenos, David se dirigió al Señor esperando su palabra. Y hermanos y hermanas, qué importante es esto para nosotros también, porque tristemente nos suele pasar, si no a todos, a la mayoría, solemos acudir al Señor en busca de su ayuda cuando estamos pasando momentos de dificultad, de prueba, de adversidad. Sin embargo, cuando la vida nos sonríe, cuando pasamos buenos momentos, parece como que Dios ya no cuenta en nuestra vida. Y eso es un problema, una equivocación que tenemos que cambiar evidentemente. Cuando se nos presenta una buena oportunidad, cuando se nos abre una puerta que nos va a ofrecer beneficios, cosas buenas, aún así tenemos que decir, para un momento. Vamos a poner esto en las manos del Señor. Me han llamado, me han ofrecido un mejor trabajo del que tengo, me ofrecen un buen sueldo, pero qué bueno que antes de decir sí al trabajo, me siente y diga, Señor, gracias. Entiendo que esto viene de ti, pero quiero que tú me dirijas, y orar, y darle las gracias, pedirle sabiduría, discernimiento en ese nuevo proyecto que vamos a empezar, algo bueno para mi vida, para la vida de la familia, pero aún por ser bueno, casi con más razón, tenemos que acercarnos al Señor y buscar su dirección, consultar, Señor, yo creo que esto es bueno, ¿y qué opinas tú? Señor, he conocido una chica, he conocido un chico que te ama y mi corazón como ha empezado a latir cuando le he conocido. Señor, quiero que tú me guíes. Si voy a empezar una relación con este chico, con esta chica, voy a empezar una relación de noviazgo, Señor, guíanos. Creemos que esto es algo bueno, algo que viene de ti, pero necesitamos que tú nos acompañes, que nos ayudes. Y no lanzarnos enseguida y venga a sentarme en el trono. No, David se tomó su tiempo. Sabía que Dios ya le había dicho algo en el pasado, pero aún así quería ser cuidadosos. Él actuó con paciencia, pero también con humildad, paso a paso. Como hemos dicho antes, sin prisa, pero sin pausa. David subió con todos sus hombres, ya que el Señor le dijo, sí, vete a Judá, concretamente a la ciudad de Hebrón, y él subió con todos sus hombres y sus respectivas familias a Hebrón, que se encuentra en Judá, como hemos dicho, el lugar que el Señor le había mandado. En dicha ciudad, una vez que llegaron los hombres, los habitantes de Judá, cogieron a David y lo ungieron como rey. Ya estará la segunda vez, recordemos, y todavía queda otra. Era la segunda vez. La primera, en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Eso ocurrió aproximadamente hace 13, 14, 15 años atrás. Dios le había ungido para ser el rey de Israel. Y ahora, por fin, aunque esto lo ponemos entre comillas, lo ungen en Judá. La primera vez fue, por así decirlo, en privado, en la casa de su padre, Isaí. Pero ahora era algo público, en Judá. Como hemos dicho, habían pasado muchos años desde que Dios le dijo, vas a reinar en cierta forma, eso es lo que está implícito en el ungimiento. Habían pasado, como he dicho, unos 13, 14, 15 años, esperando a que Dios cumpliera con lo prometido. Y como he dicho hace un momentito, hermanos y hermanas, Dios se toma su tiempo para llevar a cabo sus planes en nuestras vidas. Él no tiene prisas.
con David fueron esos años que he mencionado, no en todo Israel, eso lo veremos a partir del capítulo 5. Él ahora va a estar en Judá reinando 7 años y medio. Hemos leído versículo 11. Pero aún, todo eso se fue sumando hasta que él al final reinó sobre todo Israel. Él no ascendió al trono desde aquel día que estaba detrás del redil, sino que tuvo que pasar un tiempo. Un tiempo donde básicamente, hermanos y hermanas, lo que estaba haciendo Dios era preparando a David para la responsabilidad que le iba a dar unos años después. Porque cuando él fue ungido como rey, él no estaba preparado todavía. Y en cierta forma eso ocurre con nuestra vida. Antes de que Dios pueda utilizarnos de una manera especial, algo concreto que Él tiene para ti o para mí, primeramente nos tiene que preparar. Y a veces se toma su tiempo. Con David podían haber sido casi 20 años, ¿vale? Con Moisés, Dios lo quería para una misión especial, liderar a su pueblo. Pero Dios se tomó 80 años para prepararle para una misión que luego iba a durar 40 años. Así es nuestro Dios. Él se toma su tiempo y lo está haciendo también contigo y conmigo. David se estaba formando como guerrero, como hombre experimentado en dolores, en sufrimiento, lo que le esperaría luego cuando fuera rey. Pero antes de ese tiempo, él pasó muchos episodios en su vida donde sufrió muchísimo. Pero todo eso aportó un bien para su vida, para cuando él fuera el rey de todo Israel. Lo cierto es que cuando David fue nombrado rey de Judá, hemos visto estos versículos, uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué rey solo de Judá? Cuando él fue ungido años atrás, recordemos, por el profeta Samuel, era para que él fuera el ungido de todo Israel. Él tenía que reinar en todo el país. ¿Por qué no reinó David en todo Israel desde que comenzó su reinado en Judá? Un hombre que había sido aclamado en el pasado, no olvidemos, por toda la nación, sobre todo después de que mató al gigante Goliat. Como luego lo pusieron también en el ejército y él salía a combatir, y cuando regresaba al ejército la multitud de israelitas le aclamaban, le aplaudían y gritaban: vale, Saúl hirió a sus 1000, pero David hirió a sus 10.000. Este lo hace mejor que Saúl, básicamente lo que estaba diciendo el pueblo. Él adquirió un prestigio, una fama, la gente quería, amaba, hemos visto en el primer libro, amaba a David, lo querían con locura, era su niño mimado. Y ahora uno se pregunta, bueno, si esto era así, ¿por qué no fue nombrado rey de todo Israel? ¿Qué está pasando? Si ya Saúl había muerto. Bueno, la verdad que el texto bíblico no nos da las razones del porqué de esto, pero muy probablemente, hermanos y hermanas, muy probablemente haya sido que, como bien recordaremos, que David durante un tiempo, él huyó, desertó del ejército para irse a vivir con los filisteos, con los enemigos del pueblo de Dios. ¿Vale? Podía tener sus razones, pero eso evidentemente había afectado a toda la nación, algo que los israelitas no habían olvidado y probablemente no le habían perdonado.
¿Nosotros le hubiésemos apoyado a un señor que se ha ido a vivir con el enemigo? Y aparentemente, si recordaréis, parecía que atacaba a los israelitas, aunque eso no ocurrió. Tenía al rey de los filisteos engañado. ¿Pero tú apoyarías a alguien que te ha dado la espalda? Lo cierto es que muy probablemente Israel tendría sus razones para no querer a David como rey. Quizás recordaremos aquel episodio en la vida de Pablo en su primer viaje misionero, cuando él y Bernabé estaban sirviendo al Señor, se llevaron consigo a Marcos. Y en medio de ese viaje Marcos les abandonó, desertó. Y años más tarde, cuando Pablo fue a hacer el segundo viaje misionero con Bernabé, Pablo dijo, yo a este no me lo llevo. Y Bernabé, ¿cómo que no te lo llevas? ¿A este no me lo llevo? ¿Tú has visto lo que nos hizo la otra vez? No. Y hubo una discusión seria, aunque yo creo que no hubo derramamiento de sangre, pero hubo un choque fuerte entre Pablo y Bernabé por la cuestión de Marcos, si llevarlo o no llevarlo. Uno quería, el otro no. ¿Quién tenía razón? ¿Se portó bien Pablo? ¿O fue correcto? ¿Qué pasa con Bernabé? En cierta forma, algo parecido vemos aquí. Probablemente podríamos decir que fue lo que sucedió. Lo cierto es que si esto fuera así, realmente el culpable de que David no hubiese asumido desde un principio su reinado en todo Israel, el culpable fue él mismo. Él mismo fue el culpable. Y tristemente, hermanos y hermanas, tenemos que confesar que muchas veces somos nosotros los culpables de no ver a Dios obrando, quizás en nuestra iglesia, quizás en nuestro pueblo, como nos gustaría que sucediera. Porque a lo mejor en tu vida o en mi vida hay cosas que están siendo de obstáculo, de barrera para que otros se acerquen al Señor. Porque creo que cuando una iglesia se pregunta, Señor, ¿por qué no vemos crecimiento? ¿Por qué no vemos que sucedan cosas nuevas? ¿Por qué no vemos que la gente venga a los pies de Cristo? Y aunque es una cosa que Dios quiere evidentemente hacer, y Él tiene el poder, Él tiene abundantes riquezas para derramar sobre sus hijos, pero muchas veces esas riquezas no las recibimos, no porque Él no quiera darnos todo eso, sino porque en tu vida o en mi vida hay cosas que están obstaculizando que Dios se manifieste. Y a lo mejor nos tendríamos que no tanto preguntar, Señor, ¿por qué tú no haces esto? Sino preguntarle, Señor, ¿hay algo en mi vida? ¿Hay algún pecado, algo que está impidiendo que otras personas se acerquen a ti? Probablemente la razón por la cual todo Israel no aceptó a David fue por sus malas decisiones cometidas en el pasado. Lo cierto es que una vez que fue nombrado rey de Judá, es interesante que la primera decisión oficial que David tomó fue el enviar, versículos 4 al 7, enviar unos mensajeros, unos hombres a los de Jabes de Galaad para expresarles su agradecimiento por haber actuado con bondad, con misericordia, con los cuerpos ya fallecidos de Saúl y de sus hijos. Recordemos que eso lo vimos en el primer libro de Samuel, capítulo 31. Una vez que los cuerpos de Saúl y sus hijos fueron colgados y dejados allí públicamente para que la gente los viera, los de Jabes de Galaad, hombres valientes, fueron de noche y bajaron sus cuerpos y le dieron sepultura. Los trataron con dignidad. Y cuando David se enteró lo que habían hecho estos, enseguida mandó un mensaje para expresar gratitud por lo que habían hecho. Obviamente es otra forma más que vemos en David en cuanto a su respeto por la memoria de
Saúl. Pero también en estos versículos vemos cómo David informó a los de Jabes de Galaad que ahora él era el nuevo rey. Saúl había muerto. Ahora ellos tenían que decidir si querían servir al nuevo rey o rechazarle. En cierta forma, detrás de esta pregunta o detrás de este comentario que vemos en el versículo 7, vemos una advertencia de David a los de Jabes de Galaad. Les dice: esfuércense, pues ahora vuestras manos y sed valientes. Ellos habían servido a Saúl por muchos años, pero ahora, como hemos dicho al principio, Saúl ya no estaba entre ellos, había muerto, pero Dios había provisto de otra persona, en este caso de David, para que pudiera bendecir a la nación. ¿La habéis amado a él? Vale, él ya no está. Ahora Dios me ha ungido a mí para ser rey. Tenéis que decidiros qué tenéis que hacer. Dios quería bendecirles, en este caso a través de un nuevo rey, pero ellos tenían que tomar la decisión. Lo cierto es que a partir del versículo 8 hasta el final del capítulo 4, lo que veremos la próxima semana, se inicia una oposición fuerte hacia David. La muerte de Saúl y luego el nombramiento de David como rey desencadenaron en una lucha interna y extensa dentro del país, entre las tribus del norte, la mayoría de las tribus de Israel, y el sur, en este caso Judá. La mayoría de la población, al parecer, decidió respaldar al heredero de Saúl, que en este caso iba a ser uno de sus hijos que no murió en el campo de batalla. Por tanto, hubo una fuerte oposición entre la casa de Saúl y la casa de David. Aunque para ser más exactos, realmente los que destacaron aquí fueron los generales. Si leemos del versículo 8 hasta el final, aunque antes leímos una parte, vemos que realmente quien destacó aquí fue el general del ejército de Israel, el cual se tomó la libertad de poner como rey en Israel a Isboset, hijo de Saúl, que realmente ese chico fue una marioneta. Ahí quien mandaba desde principio a fin era el general Abner, quien, por así decirlo, desencadenó aquella oposición hacia David, sus hombres, y comenzó un tiempo de guerra civil. Vemos en estos versículos una lucha de poderes, de reyes. Por un lado, el rey David, nombrado por Dios, y por otro lado, el rey Isboset, nombrado por Abner, su general. Y hermanos y hermanas, sobre todo en estos tiempos que vivimos, donde continuamente se nos están hablando de algunas de las guerras que hay en nuestro mundo. Todas las guerras son malas, todas son tristes, dolorosas. Pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo que quizás las guerras peores que puedan haber son las guerras civiles, es decir, las guerras que hay entre los habitantes de un mismo país. Y España es un ejemplo de esto, que hace unos años vivió una guerra civil. Repito, todas las guerras son terribles, pero cuando son hermanos contra hermanos, vecinos contra vecinos, personas que se han conocido de toda la vida matándose los unos a los otros, pienso que esto es mucho más doloroso. Y esto es lo que vemos a partir del versículo 8, una guerra civil. No es una guerra contra los filisteos, contra los amonitas o contra otros pueblos, no, eran israelitas contra israelitas. Israel contra Judá. Como si pertenecieran a pueblos diferentes, cuando todos pertenecían al mismo pueblo, eran hermanos.
Los versículos 18 al 32 relatan ese momento en que los dos generales se enfrentaron en una primera batalla. Y a partir del versículo 12, de manera especial, a partir del versículo 12, vemos cómo la arrogancia, la hostilidad, la brutalidad se unieron para dejar escrita una de las páginas más tristes y absurdas que encontramos en la Biblia. Estos relatos que vamos a ver hoy en los próximos días es de lo más triste y absurdo que vemos en las páginas de la palabra de Dios. El primer combate, por así decirlo, quedaron empatados, aunque suena esto un poco extraño. Abner, el general de los seguidores de Saúl, propuso que por qué no salían 12 jóvenes de cada bando y que se pelearan entre ellos. Y así ocurrió. Los 24 murieron, se mataron unos a otros. Terrible. Y eso ya fue el detonante ese mismo día para que ya los dos ejércitos se enfrentaran uno contra el otro. Hemos visto. Y seguidamente se nos dice, versículo 17, que los que salieron perdiendo, los derrotados fueron los seguidores, por así decirlo, de Saúl. Y en vista de que el general Abner, siendo consciente de las bajas que estaban teniendo, pues reconsideró la situación y propuso una tregua al general del ejército de David. Ambos ejércitos se pusieron de acuerdo. Era absurdo, decía Abner, aunque fue él el que inició la guerra. Fijaos lo que dice versículo 26. Entonces Abner gritó a Joab diciendo: ¿nos devorará la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al cabo todo será amargura? ¿Hasta cuándo esperarás para decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Porque somos hermanos. Claro, lo estaba diciendo el que había iniciado la guerra. Por eso Joab le va a decir: oye, pues perdona un momento, si tú eres el que ha encendido la mecha y ahora me vienes con estas. Pero bueno, al final accedió e hicieron una breve tregua, porque evidentemente la lucha va a continuar por más tiempo. De hecho, el autor sagrado lo va a resumir todo en el versículo 1 del capítulo 3. Fijaos, que está unido al capítulo 2 realmente. Versículo 1 del capítulo 3 dice que hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Aunque muy probablemente David no estaba liderando todo aquello, probablemente David no estaba de acuerdo, pero evidentemente había una lucha y eran los generales los que estaban en este caso llevando todo el asunto. Pero qué triste, ¿verdad? Lo que se nos narra aquí, lo que se nos va a estar diciendo en el próximo capítulo 3 y capítulo 4. Guerras entre hermanos, donde se estaban matando los unos a los otros. ¿No hubiese sido mejor hacer lo que hizo David cuando fue a Hebrón? Antes de ir, ¿qué hizo? Hemos leído. Consultó al Señor, buscó la dirección del Señor. Y estos dos generales tenían que haber hecho lo mismo, sentarse y hablar, pero no lo hicieron. Y se mataron unos a otros. Guerra entre los hijos de Dios, partidismos. Bueno, tristemente, para concluir, hermanos y hermanas, y sacar algunas lecciones más de este pasaje, tristemente esto también sigue ocurriendo en nuestros días, entre los hijos de Dios, entre el pueblo de Dios, entre creyentes, en la iglesia. No estoy hablando de derramar sangre, pero es cierto que a veces también hay partidismos dentro de las iglesias. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Corintios, precisamente les recordó esto: mira, hermanos, no os puedo hablar como a personas maduras, espirituales. Todos los cristianos somos espirituales, en el sentido de que todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Todos.
Ahora bien, tristemente, a veces hay cristianos que aunque tienen el Espíritu Santo en su vida, viven como si no lo tuvieran. Y a estos Pablo los llama carnales. Y por eso les dice allí en el capítulo 3 de Primera de Corintios que cuando estuvo entre ellos no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Dice Pablo, porque mientras haya entre vosotros envidias y discordias, es que todavía sois débiles y actuáis con criterios puramente humanos como carnales. Porque cuando uno afirma, yo soy de Pablo, Pablo tenía sus seguidores. Pero los otros decían, es que yo soy de Apolos, que era un misionero también, un predicador como la copa de un pino. Pero habían unos cristianos que iban a favor de uno, otros a favor de otros. Y Pablo dice, esto no puede ocurrir dentro de la iglesia, los partidismos, las discordias, las envidias. Santiago, el apóstol Santiago, va un poco más lejos y en su carta dice, ¿de dónde vienen? Se está dirigiendo a creyentes y les dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre vosotros? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en vuestro interior. Porque es del interior, diría el Señor Jesús, del corazón de donde salen los asesinatos, los adulterios, las envidias. Es del corazón de donde sale, y Santiago está diciendo lo mismo. Estas guerras, estas situaciones de peleas que hay entre vosotros, sale de vuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer en medio de esa situación? Pues Santiago responde, someteos pues a Dios. Y no solamente someteos a Dios, sino sigue diciendo Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero no se podían acercar de cualquier manera. No, dice Santiago, limpiad las manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, es decir, los que tenéis un corazón dividido, que queréis hacer lo que Dios pide, pero al mismo tiempo, a la vez, hacer lo que el mundo nos demanda. Dice Santiago, no, tenéis que purificar vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad. Y termina diciendo, humillaos pues delante del Señor y Él os exaltará. Tanto Pablo como Santiago están declarando que debajo de una fachada espiritual puede esconderse fácilmente las verdaderas razones de nuestras luchas, nuestras envidias, esos pecados ocultos, que no son otra cosa que el egoísmo y la ambición personal. Es por eso, hermanos y hermanas, necesario que para evitar esas actitudes, esos comportamientos, pues que podamos prestar atención al menos a estos 3 verbos que utiliza aquí Santiago concretamente. Someteos pues a Dios. Sometámonos a Dios. Estemos dispuestos a obedecer lo que Él nos pide, aunque no nos guste. Someteos a Dios. Acercaos a Él, pero acerquémonos de la manera adecuada. Dios nos invita. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, pero no podemos acercarnos a ese trono de la gracia como nos dé la gana. No, tiene que haber confesión de pecado, tiene que haber arrepentimiento. No, nada sucio puede entrar en la presencia de Dios. Es por eso es que se nos advierte, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pero para eso tenemos que limpiar nuestras manos, nuestros corazones. Someteos, acercaos y por último, humillaos. Evidentemente en esta guerra que vemos en este pasaje, aquí lo que imperaba era el orgullo, la soberbia. Yo soy más que tú. Y evidentemente, hermanos y hermanas,
si tú y yo queremos vivir conforme a lo que el Señor nos dice a través de su palabra, tenemos que acercarnos a Él, sí, pero con una actitud de humildad. Aunque eso signifique dejar que el otro esté por encima de mí. Y para eso precisamente en esta mañana vamos a acercarnos a esta mesa y recordar lo que hizo Jesús por nosotros, porque precisamente esto fue lo que Él hizo. Él se sometió a la voluntad del Padre por amor a ti y por amor a mí. Él se acercó a nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y además Él se humilló. Y no de cualquier manera, sino que se humilló hasta la muerte. Y por eso Pablo, cuando escribe su carta a los filipenses, les dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, teniendo naturaleza divina, no quiso el ser igual a Dios como cosa a la que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Hermanos y hermanas, básicamente el Señor se despojó de sus derechos. Él podía decir: yo soy el Rey de Reyes. Yo tengo autoridad. Y si te digo a ti, haz esto, tú haces esto. Pero Él no hizo nada de eso. Él se despojó de todos esos derechos. Se hizo un siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. ¿Y quiénes somos tú y yo ahora para negarnos a hacer lo mismo? A someternos a Dios, a acercarnos a Él, pero con corazones limpios, a la manera de Dios, no a nuestra manera, y hacerlo con una actitud de humildad. Porque, hermanos y hermanas, si queremos que Dios nos exalte, si queremos que Dios nos utilice, si queremos ver a Dios obrando en medio de su iglesia, primeramente tenemos que humillarnos. Si mi pueblo se humillase, entonces, y solo entonces, mi pueblo me va a conocer y va a saber de lo que yo soy capaz de hacer. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Hermanas? Pues que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta mañana, para que si Él nos ha hablado y nos ha mostrado que en nuestra vida, en tu vida o en mi vida, hay algo que necesita un cambio, una transformación, que se lo pidamos, para que cualquier clase de guerra, de pelea, de envidia, de orgullo, cualquier clase de pecado que pueda haber en nuestra vida, el Señor lo quite, que el Señor lo limpie y que nos haga instrumentos útiles en sus manos. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en medio de nosotros.